El convenio 169 de la OIT, que es la norma a partir de la cual se entra dentro de nuestra legislación el derecho a la consulta, se entró en vigencia en el país en el año 95. ¿Ya? Y entonces es una fecha importante, ¿no? Ese año empezó para el país la obligación de consultar. Sin embargo, la ley de consulta de septiembre del año pasado introduce un procedimiento, un conjunto de etapas y reglas para hacer la consulta. Y luego el reglamento que ha salido el 2 de abril establece un detalle de esos procedimientos, ¿no? Ni la ley ni el reglamento y los procedimientos que contienen pueden ser aplicados de forma retroactiva y pueden utilizarse como referente para juzgar el cumplimiento del derecho a la consulta de actos que se hubieran producido, que se hubieran aprobado de manera previa. Eso solamente podrán usarse como un referente para determinar si ha habido consulta o no de la publicación de estas normas hacia adelante, ¿no? Y eso no quiere decir de que las personas pierden su derecho, ¿no? Pero tendrá que juzgarse este derecho en el marco de las normas en ese momento vigentes. La norma, el de consulta, se aplica a alguna medida administrativa que pudiera afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas. Eso quiere decir varias cosas. En primer lugar, no es que todo proyecto de inversión requiere pasar por consulta a pueblos indígenas. Como su nombre lo indica, el primer requisito es que haya pueblos indígenas en la zona de los proyectos. Y en segundo lugar, tiene que haber una afectación directa de sus derechos. Solo si esos dos elementos están presentes, entonces se requiere hacer una consulta previa a los pueblos indígenas. Entonces, no en todos los casos eso ocurre, ¿no? Bueno, en el supuesto, para empezar, ya hay un estudio de impacto ambiental aprobado, ¿no? Eso ya se aprobó un estudio de impacto ambiental en ese caso. O sea, ya se tomó una decisión. Y en segundo lugar, es evidente que la autoridad ha considerado que no hay ninguna afectación directa de un derecho colectivo de un pueblo indígena. Entonces este derecho a la consulta necesita necesariamente que existan esos dos componentes, ¿no? Que hayan pueblos indígenas y además que haya una afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Si esos elementos no están presentes, no es necesario un proceso de consulta. Sin embargo, sí deben existir mecanismos de participación que son para todos los peruanos. En el caso del que usted menciona y en otros casos similares, los estudios de impacto ambiental contienen mecanismos de participación que se han aplicado y que se han utilizado y que han implicado un trabajo cercano con las comunidades, con las poblaciones locales, con las poblaciones rurales. No, hay un estudio de impacto ambiental ya aprobado, ¿no? Entonces, como digo, el tema de los mecanismos siempre de cualquier naturaleza siempre toman en cuenta los procesos que están, digamos, todavía por iniciarse, ¿no? Pero yo diría una cosa adicional. En realidad, los mecanismos de diálogo, los mecanismos de participación no se agotan con el tema, por si acaso, el tema de la consulta por los indígenas. Hay otros mecanismos disponibles, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que confundir, ¿no? O sea, el hecho es, hay un mecanismo que se aplican para todos los ciudadanos, como los mecanismos de participación, que están disponibles para ser usados de manera universal, y está el mecanismo de consulta por los indígenas. Hay un papel muy importante de esta ley reglamento en la prevención de los conflictos, sin ninguna duda. No todos los conflictos sociales tienen que ver con pueblos indígenas, desde luego, pero una parte importante de ellos sí. A esta tarea que corresponde a la consulta, de atender mediante el diálogo de manera temprana, ¿no?, cualquier inquietud, preocupación sobre los proyectos de inversión que luego en el futuro pueden originar algún tipo de conflicto, hay que agregar necesariamente los otros instrumentos que también tienen que cumplir en labor de prevención, ¿no? No podemos hacer, por lo tanto, un cálculo exacto respecto de cuál va a ser el impacto efectivo de la consulta, pero creo que es una herramienta sin duda fundamental en cualquier estrategia de prevención de conflictos.